Bien, en este vídeo voy a explicaros en 2 minutos, en muy poco tiempo, la perspectiva caballera. Una vez que se conocen los fundamentos y se maneja la perspectiva sonométrica, isométrica o dimétrica, trimétrica, como es el caso, la perspectiva caballera no tiene ninguna dificultad. La primera noción que debéis tener clara respecto a la perspectiva caballera es que mientras en la asonométrica, si esto es el plano del cuadro, el dibujo, el triedro trirectángulo se apoya en el centro de los ejes, donde se concurren los ejes X, Y, Z. ¿De acuerdo? Imaginaos que esto es el triedro trirectángulo. ¿De acuerdo? Bueno, las proyecciones son ortogonales, es decir, este punto del eje, llamemos este punto Z, se proyecta ortogonalmente, es decir, en un ángulo recto en el plano del cuadro. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con Y y lo mismo ocurre con Z, con X, perdón. ¿De acuerdo? Los ejes no están coincidiendo con el plano del cuadro y las proyecciones son ortogonales, es decir, son perpendiculares respecto al plano del cuadro. En caballera, en perspectiva caballera no ocurre esto. En perspectiva caballera lo que ocurre es que las proyecciones son oblicuas, porque principalmente, la razón principal es porque el plano del cuadro, el plano del cuadro del triángulo rectángulo está situado de esta manera. El eje Z coincide en el plano del cuadro, está contenido en el plano del cuadro, el eje X también, pero no ocurre eso con el eje Y. Entonces, si las proyecciones fueran ortogonales, ocurriría que el eje Y se proyectaría como un punto coincidiendo con el centro. ¿De acuerdo? Para que eso no ocurra, las proyecciones son oblicuas. Es decir, si esto es una proyección oblicua, no forma ángulo recto con el plano del cuadro, el eje Y se proyectaría visto. ¿Esto qué implica? Implica que los ejes Z y X, X y Z, están en verdadera magnitud y el único eje que experimenta una reducción o una ampliación, según el caso, es decir, experimenta deformación, es el eje Y, ¿de acuerdo? Con lo cual, en perspectiva caballera, únicamente hay que tener en cuenta la reducción para el eje, reducción o deformación para el eje Y, ¿de acuerdo? Bien, aquí tengo representado un triángulo trirectángulo, los tres ejes, X, Y, Z, Z y X están contenidos en el plano del cuadro, Y es perpendicular, ¿de acuerdo? Y veis que aquí tengo la dirección de proyección, representa con una D, está dibujada en un color, ¿de acuerdo? Y aquí está proyectado el eje Y, ¿de acuerdo? Esta sería la proyección del eje Y del espacio, que es este de aquí. Bien, uno de los datos que nos dan, o que nos pueden dar, bueno, que nos tienen que dar, es el ángulo que forma el eje Y con el eje X, con el eje Z. Este ángulo, ¿lo veis? Viene dado, evidentemente, dependiendo de la dirección. Bueno, este ángulo nos viene dado, ¿de acuerdo? Nos viene dado bien dibujado, representado ya en el ejercicio, o bien con un valor de medido en grados, lógicamente, el ángulo que forma este eje con la proyección del eje Y con el eje X. Y luego el otro dato que nos dan el eje es la dirección de proyección, ¿de acuerdo? Que puede ser, ¿veis? También dado como un ángulo de 45 grados. Aquí lo vemos representado en el espacio. Entonces, lo que tendríamos que hacer es abatir el eje Y, ¿de acuerdo? Tomando como charnela la proyección del eje Y, ¿de acuerdo? Si proyectamos el eje Y, perdón, lo abatimos tomando como charnela la proyección del eje Y, ¿lo veis? Tendríamos esto. Aquí lo tenéis representado en el espacio y aquí lo tenéis representado ya en plano. Y entonces, si nos dan la dirección de proyección con un ángulo, pues solo tenemos que dibujar aquí ese ángulo y ya tendríamos, podríamos representar el objeto, la pieza o lo que sea, con su reducción correspondiente. Por ejemplo, aquí tomaríamos todas las medidas en verdad magnitud, todas las medidas que vienen dadas o en el croquis o de cualquier otra manera, se representarían en el eje Y batido, ¿vale? Y luego con la dirección de afinidad, es decir, con rectas paralelas a esta, se trazaría ya la reducción correspondiente aquí. Aquí veis esta medida, la unidad. Bueno, pues esta sería la unidad ya reducida con el coeficiente correspondiente. También se nos puede dar este valor no con el ángulo de la dirección, el ángulo de la dirección, se nos puede dar también como un valor que puede ser una fracción, por ejemplo, un medio, es decir, sabemos que la reducción va a ser un medio, es decir, si esta es la unidad, bueno, pues la reducción será la mitad, ¿de acuerdo? Así de sencillo. O con un número, en este caso 0,5, ¿de acuerdo? Que sería el mismo caso. Si es otro número diferente, por ejemplo 0,6, lo que tendríamos que dibujar es la unidad aquí y aquí 0,6. O sea, podríamos tomar aquí un centímetro, por ejemplo, o 10 centímetros y aquí 6, y ya tendríamos la dirección para hacer todas las reducciones. Y eso es todo, así de sencillo la perspectiva caballera, no tiene más complicación.
Lo único que tener en cuenta es esto. Hay otra forma de hacerlo, que es en lugar de abatir el eje Y tomando como charnela la proyección del eje, es abatir el eje Y tomando como charnela el eje X. Entonces el eje Y abatido quedaría ahí, ¿de acuerdo? Y. Y le ocurriría lo mismo. Aquí pondríamos la unidad y aquí pondrían la reducción, 0,5 lo que sea, y tendríamos ya las direcciones correspondientes para llevar todas las medidas. El único inconveniente es que aquí no tenemos el ángulo en verdadera magnitud. Entonces yo recomiendo utilizar siempre este método. Es decir, abatir el eje Y tomando como charnela la proyección del eje Y. ¿Vale? Este método también se utiliza, sobre todo cuando se nos da ya el valor de la reducción, es decir, el coeficiente de reducción, bien como una fracción o bien como una cifra. Cuando se nos da el ángulo hay que usar este método sí o sí porque hay que tenerlo en verdadera magnitud, lógicamente. ¿Vale? Bueno, para completar esta explicación tan rápida del ejercicio de caballera, bueno, también deciros que el ángulo, hay muchos ángulos, en la ilustración que os voy a proyectar ahora podéis ver diferentes opciones, diferentes ángulos posibles, también los hay normalizados. Bueno, nosotros vamos a utilizar el ejercicio que nos van a dar en la BAU, bueno, en este caso no porque no cae perspectiva caballera, o sea, no creemos que vaya a caer, pero si cae, viene dibujado ya el eje Y, la proyección del eje Y, ¿de acuerdo? Si os dan el ángulo, pues lo dibujáis, ¿de acuerdo? Pero ya digo que hay varias opciones, como podéis ver en la ilustración. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de la BAU del año 2014. Este es el ejercicio de caballera. Creo que fue el último año que cayó un ejercicio de caballera. Y veréis que es muy sencillo. Bueno, lo que tenéis que ver aquí, la pieza, en este caso, en aquella época había que dibujar el perfil que faltaba para dibujar previamente la pieza. Y nos piden que dibujemos a escala 3:1, ¿de acuerdo? Una escala de ampliación, ¿de acuerdo? Es el triple del dibujo. Perdón, dibujo del croquis, de lo que es la realidad. Y hay que aplicar el coeficiente correspondiente para el eje Y, que en este caso es un medio, es decir, 0,5. Ya sabemos que todas las medidas que tengamos ya una vez que aplicamos la escala serán la mitad en el eje Y, solo en el eje Y, no lo demás. Bueno, pues voy a hacerlo rápidamente para que veáis cómo se hace. Aquí he dibujado ya 3 veces la medida del cuadrado de la base, ¿de acuerdo? Porque sabemos que la escala es 3:1, lo cual el dibujo te será el triple. En la reducción, esa medida de aquí, para la de eje Y, será la mitad. Bueno, pues he hecho la mediatriz, así de sencillo. Ahí tenemos la mediatriz, la mitad, y esto es lo que va al eje Y, ¿de acuerdo? Entonces este será ya la base, digamos. Bien, eso es todo. Recapitulando, veis, la pieza no tiene dificultad ninguna. La cabellera no tiene dificultad ninguna respecto a la sonometría. La única diferencia es que el único eje que tiene reducción, deformación en este caso, o sea, deformación y en este caso reducción, el eje Y. Hemos abatido el eje aquí, para nada, porque al final no hace falta, porque precisamente la reducción que nos dan un medio es muy sencilla de calcular, no hace falta utilizar abatimiento ni historia. Pero sí hubiera que hacerlo. Aquí está batido. En este eje Y ha batido las unidades, verdaderas magnitudes, con la escala correspondiente. Y en esta la reducción. Como este caso era un medio, es decir, una vez que aplicamos la escala a la pieza, pues este lado, ¿de acuerdo? Que es igual que este, bueno, pues al ser reducido será la mitad aquí, ¿de acuerdo? Y ya está, y lo igual que cuando se procede con la sonométrica, y calculando las medidas y aplicando las correspondientes escalas y reducciones. Y así quedaría la pieza, ¿vale?